Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy tenemos la actividad de matemática con expresión decimal de números racionales. Vamos a aprender a expresar números decimales con números racionales. Vamos con la actividad. Tenemos aquí una actividad. Observa los precios de la frutería. Si Ana quiere comprar medio kilo de manzanas para llevar a la escuela y tener una buena nutrición y mantenerse saludable, ¿cuánto tiene que pagar? ¿Cómo se expresa en fracción? Para saber cuánto dinero tiene que pagar Ana, se toma la mitad del precio. Quiere decir que si el precio, tenemos aquí $2.10 y Ana quiere solamente medio kilo, vamos a pagar la mitad, ¿verdad? En este caso pagaría $1.05. Tenemos aquí la forma de cómo realizarlo. Dice, el precio se expresa en fracción. ¿Cómo? Tenemos aquí un entero, coma 0,5 decimales, que va a ser igual a ¿qué? A 1, ¿verdad? Entero, ¿no es cierto? Tenemos 5 sobre 100, que va a ser igual a la fracción 105 sobre 100. Una vez que usted divida esto, también le va a salir el resultado. Para expresar fracciones decimales en forma decimal, se escribe el numerador y a partir de la derecha se separan con una coma tantas cifras como ceros tiene el denominador. Vamos a ver. Tenemos aquí el procedimiento para realizarlo. Ejemplo número 1. Convertir los números dados a notación decimal o fraccionaria según sea el caso. Tenemos literal A, como todos sabemos, ¿verdad? Para obtener el resultado, ¿verdad? De una fracción, vamos a ¿qué? A dividir numerador con denominador y obtenemos el resultado, ¿verdad? Tenemos aquí también una fracción negativa, literal B, 175 sobre 100, ¿sí? Y literal C, ¿verdad? Tenemos aquí la notación decimal que la pasamos a fraccionaria. 5 enteros, 5 decimales, va a ser igual a ¿qué? A 55 sobre 10. ¿Sí? Tenemos acá también en el ejercicio número 2 la forma de cómo realizarlo. Tenemos aquí, ¿verdad? El procedimiento. 17 dividido para 100 me va a dar un resultado de 0,17. En este caso tenemos el procedimiento, ¿verdad? Y nos dice que aquí que es un decimal exacto. En el siguiente, literal B, obviamente hacemos el mismo procedimiento. 2/3 va a ser igual a 0,6. Pero en el 6 observamos que tenemos un gorrito, ¿verdad? En este caso, observamos que es un decimal periódico. ¿Por qué hablamos de periódico? Porque se va a repetir varias veces el mismo número, ¿sí? Listo. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos fracciones racionales. Dice, para escribir estas fracciones racionales en forma decimal, se escribe el numerador y a partir de la derecha se separan con una coma tantas cifras como ceros tenga el denominador. Tenemos aquí también una forma más fácil y rápida, ¿verdad? Cuando tenemos numeradores, ¿no es cierto? De esta manera 567 sobre, ¿verdad? El denominador, que es número 100, es fácil. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el igual y vamos a ver, tenemos 557, ¿verdad? Vamos a colocar aquí 5,67 decimales. ¿Por qué? En el denominador vamos a colocar la coma según los espacios. En este caso, tenemos dos ceros, ¿no es cierto? Los dos ceros representan dos espacios. En este caso, 557, ¿verdad? Separamos los dos espacios, ¿no es cierto? Y corremos la coma hacia la derecha. Y nos queda un resultado de 5 enteros, 67 decimales. Aquí estamos trabajando con dos ceros, ¿verdad? Que son dos cifras decimales. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos tres cifras decimales. 48, ¿verdad?
sobre 1000. En este caso, 1000 representa 3 ceros. Significa 3 espacios. Recordemos que a la derecha colocamos la coma, ¿verdad? Tenemos 1, 2 y 3, ¿verdad? Y colocamos la coma. En este caso tenemos un resultado de 0 enteros, coma 0,48 decimales. En esta parte trabajamos con 3 cifras, ¿sí? Mientras, ojo, mientras en la parte del denominador hayan más ceros, obviamente vamos a correr hacia la derecha la coma, ¿sí? Tenemos aquí ahora convertir fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Vamos a ver primero. Tenemos fracción decimal a notación decimal. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 4 décimos, ¿verdad? 4 décimos. En esta parte solamente tenemos un 0. Quiere decir que vamos a colocar un espacio y colocamos la coma. En este caso, este 4 representa un espacio. Tenemos 4, ¿verdad? Coma 0. O también la manera más fácil, vamos a, ¿qué? A dividir y obtenemos el resultado. En este caso, 25 sobre 100. Aquí tenemos 2 espacios, ¿verdad? Y en el denominador tenemos el número 100. Recordemos que los ceros significan los espacios para correr la coma. Colocamos 25, ¿verdad? Coma 0, ¿no es cierto? ¿Por qué 25? 25 tiene 2 espacios que corresponden a los 2 ceros y colocamos la coma. En notación decimal a fracción decimal, aquí es todo lo contrario. Mire, cuando tengamos, ¿verdad? Números decimales con enteros, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar o a observar en qué posición está la coma. Según la posición de la coma, van los ceros en el denominador de la fracción. En este caso tenemos 0,15, ¿verdad? Que se lee 0 enteros, coma 15 decimales, que va a ser igual a ¿qué? A 15 sobre 100. Recordemos que según los espacios va a colocar los ceros. En este caso tenemos dos espacios, el 5 y el 1, que significa que va a haber 2 ceros en el denominador. En este caso sería el número 100. En el siguiente tenemos 3 enteros, coma 34 decimales. Observamos, ¿verdad? Tenemos 2 espacios y vamos a la fracción. Colocamos 334. Recordemos que cuando transformamos las fracciones, ya quitamos la coma. En esta parte se lee 3 enteros, coma 34 decimales. Y al momento que transformamos a fracción, le quitamos la coma y se lee 334, ¿verdad? ¿Por qué colocamos sobre 100? Sobre 100, ¿por qué? Porque tenemos dos espacios, el 4 y el 3, ¿sí? Si por haber aquí hubiera otro número, ¿verdad? Ocupara otro espacio, ya en el denominador ya iría otro 0. Sigamos. Tenemos aquí la clasificación de los decimales. Recordemos que los decimales se clasifican en exactos y periódicos. Los exactos son aquellos que tienen respuestas finitas. ¿Qué quiere decir finitas? Que tienen principio y tienen fin, ¿ya? A esos se les denomina exactos. Tenemos aquí un ejemplo. Ejemplo, 25 sobre 100. ¿Qué va a ser igual a qué? A 0 enteros, coma 25 decimales. Cuando tenemos respuestas cortas, significa que es un decimal exacto. Cuando hablamos de periódicos, tenemos, los periódicos se clasifican en dos, periódicos puros y periódicos mixtos. ¿A qué llamamos periódicos puros?
Periódicos puros llamamos a decimales que se repiten varias veces. En este caso tenemos, ejemplo, 4 enteros, 3 decimales. Al momento de observar el número 3, verificamos que tenemos aquí un gorrito. ¿Sí? Ese gorrito significa que el número 3 se va a repetir varias veces. Entonces, denominamos periódicos puros. Les recuerdo, llamamos periódicos puros aquellos que se repiten varias veces el número decimal. Y los periódicos mixtos, cuando tienen un anteperiodo, significa que tiene, antes que se repita el número, tiene un número antes. ¿Qué significa? Que es una fracción mixta, que tiene exactos y periódicos. Tenemos aquí unos pequeños conceptos. Los números decimales exactos. ¿A qué llamamos números decimales exactos? Es aquel que tiene una cantidad finita de cifras decimales que corresponden a fracciones decimales o a fracciones equivalentes a una fracción decimal, que significa que tenemos respuestas cortas. El siguiente, números decimales periódicos. Un número decimal, un número racional caracterizado por tener un periodo de cifras decimales que se repiten indefinidamente. Este periodo puede constar de una o varias cifras. Como hablamos, los números decimales periódicos son aquellos que se repiten varias veces el mismo valor. Y los números decimales periódicos puros son aquellos que presentan el periodo inmediatamente después de la coma. En tanto que en los periódicos mixtos, el periodo no aparece inmediatamente después de esta, que significa que tiene un anteperiodo. Vamos a hablar aquí sobre la clasificación de los conceptos antes mencionados. Vamos a verificar aquí con ejemplos. Decimal exacto, ¿verdad? Tiene un número finito de decimales. Quiere decir que respuestas cortas. En este caso tenemos 7, ¿verdad? Medios. Va a ser igual a 3,5 decimales y se acabó. Esto es una fracción, ¿verdad? Con respuestas exactas. Decimal periódico puro. Significa que el decimal se va a repetir varias veces. Tenemos aquí 8 novenos. Va a ser igual a 0,888 decimales. Pero como podemos observar, tenemos puntitos, que significa que el número 8 se va a repetir varias veces. Para no colocar respuestas tan largas, como podemos observar, vamos a colocar simplemente 0,8 decimales y vamos a poner el gorrito, que significa que ese número se va a repetir varias veces. Tenemos acá otro. 0,5555. Tenemos puntitos, ¿verdad? Para no colocar muy larga esta respuesta, simplemente vamos a colocar el gorrito encima del 5, que se sobreentiende que este número se repite varias veces. Y así con el siguiente ejemplo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a la decimal periódico mixto. El decimal periódico mixto nos dice, tiene cifras decimales periódicas infinitas y no periódicas. Cuando hablamos de no periódica, significa que tiene un número antes del que se va a repetir varias veces. En este caso tenemos aquí
247 y observamos que encima del 7 tenemos un gorrito, que significa que el número 7 se va a repetir varias veces. ¿Por qué llamamos decimal periódico mixto? Porque tiene un anteperiodo. Significa que este 24, ¿verdad? No se repite. Solamente se va a repetir el número 7. Decimal periódico mixto significa, significa que tenemos decimal exacto y decimal periódico puro. ¿Sí? Tenemos aquí otro ejemplo. 0,933, ¿verdad? Que es una mixta, ¿verdad? Un decimal periódico mixto. Tenemos en este caso el número 9, ya no se repite, pero sí el número 3. Esto va a ser igual a 0,9, ¿verdad? El anteperiodo es el 9 y el periodo es el 3. ¿Por qué? Porque se repite, ¿verdad? Periódico puro. Se va a repetir varias veces el número 3. Tenemos aquí los ejercicios. Primer ejercicio. Tenemos la primera actividad que dice, escribe el número decimal correspondiente. En este caso tenemos que es una fracción negativa, ¿verdad? Tenemos aquí el signo negativo. Para transformar, ¿verdad? A un número decimal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos dividirla, ¿verdad? O si no, vamos a contar los espacios. El número 7 representa un solo espacio, ¿verdad? Y el número 100 tenemos dos espacios. Entonces, la respuesta nos quedaría 0,07. Tenemos aquí el resultado, ¿sí? De unos espacios, ¿verdad? El 7 representa un espacio, ¿verdad? Y en el denominador tenemos el número 100 que representa dos espacios. Cuando en el numerador tenemos solo un espacio, el siguiente espacio lo completamos con 0. De esta manera nos queda el decimal negativo, ¿verdad? 0,07. Tenemos 0,7 representa dos espacios del denominador del número 100. Y así vamos a trabajar con los siguientes literales, ¿sí? En este caso, literal B, tenemos aquí en el denominador, ¿no es cierto? Dos ceros, que significa dos espacios, y corremos la coma. Esta fracción va a ser igual al número decimal, ¿verdad? Colocamos 3, ¿no es cierto? Coma 45. ¿Qué significa? El 45 representa dos espacios y corremos la coma, como el primer ejercicio del literal A. Y así vamos a realizar las que faltan. En el literal 2 dice, clasifica los siguientes números decimales. En este caso vamos a clasificar cuáles son decimales exactos y decimales periódicos puros. Recordemos que los exactos, ¿verdad? Son finitas, que tiene principio y tiene fin, o respuestas cortas. En este caso tenemos el literal A, ¿verdad? Que es el literal A, que es un decimal exacto, ¿verdad? Los decimales periódicos puros son aquellos que se repiten varias veces el mismo número y tiene 3 puntitos, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el número 9 se va a repetir. En este caso, el literal C es un decimal periódico puro, porque se repite. Y así vamos a realizar con las demás actividades que faltan del literal número 2. En el literal número 5 nos dice, transforma las siguientes fracciones en decimales y clasifica los decimales obtenidos. ¿Qué es lo que usted va a realizar aquí? Vamos con el literal A. En el literal A tenemos 12 quintos, ¿verdad? De los 12 quintos usted va a dividir, ¿verdad?
12 quintos va a dividir y vamos a obtener un resultado de 2,4 decimales, que se lee 2 enteros, 4 decimales, y observamos, ¿no es cierto?, que es un decimal exacto. Entonces, vamos a clasificar, colocamos decimal exacto. Usted va a colocar toda la palabra, ¿sí? En la línea correspondiente. ¿Sí? Y así vamos a trabajar con las que faltan. Recordemos que primero, para tener un decimal, vamos a ¿qué? A dividir el numerador con el denominador, obtenemos el resultado. Y si nos sale en la división que un número se repite varias veces, va a dar un periódico puro. Vamos a la siguiente, literal número 6. Dice, relaciona con una línea el decimal con su fracción decimal. ¿Qué es lo que usted va a hacer aquí? Va a unir con una línea, ¿verdad? Según cómo corresponda. Tenemos aquí, yo he señalado ya una. Tenemos 2 enteros, 71 decimales, que esto va 2,71, ¿verdad? Vamos a unir con 271 sobre 100. ¿Por qué? Recordemos que el 100 tiene dos espacios, ¿verdad? Dos ceros. Y acá también, 1 y 2. Entonces, al momento que usted divide esta fracción, nos vamos a tener un resultado de 2 enteros, 71 decimales. Y así vamos a trabajar con las que faltan. ¿Sí? ¿Alguna inquietud o duda? Me escribe por favor por interno.